familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. En esta ocasión, en esta sección de entrevistas, la entrevista número 32. Y en esta ocasión tenemos a un paisano andaluz que se llama Óscar Recio, malagueño, licenciado en Economía, en fin, escritor que ha escrito cuatro o cinco libros. Me leí un poco porque en un principio él me mandó unas fotos, tengo que decirlo, me mandó fotos de sus libros y yo creía que era una trilogía y después dos libros aparte de otra saga, ¿no? El caso que ya me especificó él por privado, que no es así, ¿vale? Estamos hablando de una tetralogía, que no me sale bien la palabra, y un libro independiente, ¿vale? Del que nos va a hablar. Y ya nos avisó en Facebook de que podía haber spoilers, ¿vale? Yo espero que no sean muchos para que incentive a la gente a leerlo, pero bueno, ya sabéis que en este canal doy libertad absoluta a los autores para que cuenten lo que quieran sobre sus libros. Bien, si no me equivoco, y que él me corrija ahora en directo cuando entre, esta tetralogía empieza con Síndone, el trayecto de un destino, y sigue con el legado de Síndone, y después termina con Apocalipsis, la revelación, que es un libro más extenso y que dividió en dos partes, pero se supone que es el que cierra esta tetralogía. Y después tenemos Rituales de Castigo, que es un libro independiente, que tiene pinta de, por su nombre, tiene pinta de ser un thriller policiaco, del que él nos hablará ahora. Y me equivoco, que él me corrige, ¿vale? Que para eso está. Y bueno, como siempre, para todas aquellas personas que sean nuevas en este canal, les doy la bienvenida y les comento cómo funciona esta entrevista. En esta ocasión, mi entrevista consiste en ceder el canal al escritor, en este caso, para que cuente lo que quiera sobre él, sobre sus libros, y conforme él vaya hablando, a mí se me van ocurriendo preguntas para hacer una entrevista más dicharachera, ¿no? Como decía Gustavo en Barrio Sésamo. Así que bueno, no me entretengo mucho más porque, como siempre digo, el protagonista en este caso es Óscar, así que vamos a darle paso, espero y crucemos los dedos de que todo vaya a salir bien y no haya problemas, que ya hemos hecho una prueba por privado y vamos a charlar un poquito con Óscar, ¿vale? Así que vamos ahí. Hola, Óscar. Ahí. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo vamos, tocayo? Eso, tocayo, que se me ha olvidado para decirlo. Mira, después de ser la entrevista número 32, no sé qué demonios me ha pasado, que se me han trabado las palabras, me he puesto hasta nervioso, fíjate tú, que a esta altura yo me pongo nervioso, y me he liado, macho, con tus libros, una barbaridad. Pero bueno, menos mal que estás tú aquí para explicarlo y que quede todo bien clarito. Me escuchas perfectamente, ¿verdad? Que es lo que importa. Te oigo perfectamente. Vale. Queríamos consultarte a ti, tanto a la gente que está en directo, si se escucha algún ruido de fondo, es el aire acondicionado, ¿vale? Porque me he venido aquí al salón, porque es que en la habitación donde suelo hacer las entrevistas hace muchísima calor. Entonces estoy aquí con el aire. Tengo aire acondicionado por un lado y el ventilador enfrente para que me lo vaya revolviendo. Bueno, esa es otra. Espero que no haya problemas de calentamiento estando aquí en el aire, que se recaliente el móvil, porque ya me pasó ayer grabando un vídeo que se me quedó a la mitad, y el otro día haciendo la entrevista a Cristina, que tuvo que ir por una bolsa de guisante para que no se le calentara el móvil. Espero que en esta ocasión no pase eso y no tengamos ningún problema. Así que bueno, después de esa cutre presentación que te he hecho, te pido disculpas desde aquí. Vamos allá y como siempre digo, el canal es tuyo, así que Óscar, preséntate y conforme vayas hablando, a mí se me irán ocurriendo preguntitas y por supuesto también a todo aquel que está aquí en directo tiene posibilidad de hacer esas preguntas y aunque seamos aquí doblados intentaremos contestarlas y si no, les remitimos al canal de YouTube cuando colguemos este vídeo, que allí podrán hacer las preguntas y tú podrás contestarlas gustosamente. Así que lo dicho, no me enrollo más, que el canal es tuyo, Óscar. Así que adelante. Bueno, pues yo empecé a escribir esta primera novela. Vamos a ver si la conseguimos encuadrar. ¿Vale? Este fue mi primer contacto como escritor. Esto lo escribí en el año 2012. La idea surgió viendo una exposición en la Catedral de Málaga sobre la Sábana Santa.
y una serie de hallazgos que se habían hecho a lo largo del siglo XX, o sea, muy recientes, sobre el trayecto histórico que había tenido esta Semana Santa. ¿Vale? Porque hasta hace prácticamente muy poco lo que sabíamos es que de repente ahí en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, aparece la Semana Santa en Francia, en la iglesia colegiata de Santa María del Lirey, si la memoria no me falla, en 1356, aparece por ahí, por la cara, y no se sabe dónde ha estado 1400 años. Ah, tenemos el sudario de Cristo. ¡Ostras! Pero parece ser que hubo historiadores que se pusieron manos a la obra y dijeron, vamos a ver si esto es verdad, si esto es mentira. Luego hablaremos también un poco de cuál es el análisis que se ha hecho y la posible autenticidad o no de la Semana Santa como reliquia, ¿vale? Y si es auténtica, pues cómo hila eso con 14 siglos de supuesto silencio, ¿no? Bueno, partiendo de esa base, pues parece ser que la Semana Santa, a lo largo de la historia, sí ha estado documentada en diversos momentos bajo otras denominaciones. Y el motivo por el que los historiadores no la habían identificado como tal es porque no estaba extendida como la conocemos hoy en día. Porque si habéis visto, las personas que conozcan alguna imagen de la Semana Santa, de hecho aquí en el libro la podemos ver, porque esta imagen en concreto es de un imaginero sevillano que se llama Juan Manuel Miñarro, ¿vale? Que hizo una reproducción exacta de cómo debía ser el amortajado. Y aquí encima pues tiene lo que es la Semana Santa, que con las letras de la sinopsis no se ve muy bien, pero es una sábana muy larga, de unos 4 metros. Y lo que tiene es el anverso y el reverso del cuerpo como con 2 caras, porque lo que se hacía era que, como si fuera un libro, ¿no? Se ponía el cuerpo y luego se doblaba para cubrirlo por completo. Lo hemos visto en Cuarto Milenio muchas veces. Vale, pues antiguamente esto no se había ni expuesto de una manera abierta, ni tan siquiera la mitad, el anverso del reverso, porque se consideraba que exponer el desnudo de Cristo era casi una aberración, ¿no? Era un sacrilegio. Entonces, en los primeros siglos, lo que se hizo es que se dobló, ¿vale? Incluso, es más, al principio del todo, ni siquiera se mostró parte del torso, solamente la cara. A esta imagen se la llamó mandilión. Y esto comienza, pues, desde el propio siglo I. Hay documentación. Se le llamó mandilión y solamente exponía el rostro de Cristo. En un intento al principio, de no enseñar las heridas. Dios no debe sufrir, ¿no? O algo así. Había una concepción, si nosotros vemos la iconografía de todo lo que son las imágenes eclesiásticas a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de que hasta prácticamente entrado en el barroco, Dios triunfa sobre la cruz y prácticamente es indolente. Y luego ya cuando entramos en... Yo creo que a Mel Gibson eso no le quedó muy claro, ¿eh? No. Más realista. De hecho, lo que plantean los estudios más modernos, Mel Gibson casi se quedó corto. Sí, sí, es cierto. Casi se queda corto. Y eso que la película de Mel Gibson es bastante dura y bastante sangrienta, ¿no? Tengo una anécdota al respecto que, si no la digo, reviento, ¿vale? Que en Petit Comité la he comentado mucho con amigos. Y bueno, yo soy carpintero y estuve una vez trabajando en las Edades del Hombre en la catedral en este caso, la catedral de Ávila. Estuvimos montando las Edades del Hombre allí, ¿no? Y había un cura por allí que era muy dicharachero, era muy majo, era un hombre joven, y por entonces había estrenado esta película. Y en una de estas conversaciones en la que yo estaba encima de una escalera montando algo, le cogí y le pregunté: oiga, padre, ¿ha visto usted la película de Mel Gibson? ¿Qué le parece? Dice: hombre, está muy bien, dice, pero yo le hubiera quitado un par de barriles de sangre, se la hubiera quitado. Y eso se me quedó. Y siempre que tengo ocasión, siempre lo comento, por eso lo quería comentar por aquí. Perdona, sigue.
Nada, nada. Efectivamente, la película de Mel Gibson es muy sangrienta, pero lo que es la parte de tortura física como tal, incluso pudo ser más atroz de lo que realmente él refleja, ¿no? Bueno, ¿cómo sucede un poco esto y qué es lo que se descubre? Se descubre que en Turquía había un pequeño reino. Antiguamente había más reinos casi que provincias, ¿sabes? cada rey era algo así como un alcalde prácticamente. Había un pequeño reino en Turquía que se llamaba Osroene, y su capital era Edesa, pero no la Edesa griega, sino una Edesa turca, actualmente en la ciudad de Sanliurfa, ¿vale? Ese rey, pues se enteró pues, de que había un supuesto hombre que obraba milagros y tal en Jerusalén, y él sufría la peste negra. Eso para un rey era un problemón gigantesco, porque los reyes en aquella época eran divinos. Es decir, que una persona está afectada por una enfermedad que además estaba asociada a la pobreza, a la miseria, y le quitaba ese carácter divino, pues era un auténtico atentado contra su linaje real. Esa persona está maldecida, hay que derrocarlo, hay que poner otro rey. Es decir, si un rey tiene una enfermedad que no debe tener, es porque no es merecedor de tal posición y por lo tanto hay que derrocarlo. Entonces, él estaba en una situación como súper complicada, ¿no? ¿Y qué hace? Pues le encarga a su secretario real, de una forma muy personal y muy secreta, que vaya a visitar a Jesús de Nazaret, en época en la que todavía está evangelizando y tal, y le haga una oferta, ¿no? Le diga, oye, si tú ayudas a mi rey y le curas de la peste negra, que nos han llegado a través de comerciantes de tela y tal, hasta aquí, noticias de que obras milagros, pues mi rey te ofrece un asilo político y te da cobertura porque sabemos que los romanos andan ahí, que en cualquier momento te van a echar mano, ¿no? Total, este secretario real pues emprende un camino pues, desde Turquía hasta Jerusalén, atravesando desiertos, con lo que conlleva ataques de tribus nómadas, el calor que por mucho que tú preveas, el agua nunca llega, y numerosos accidentes geográficos y peligros en el camino. Consigue llegar primero hasta Galilea, va pidiendo información sobre Cristo y ya le dicen, no, él ya se marchó a Jerusalén, pero vamos, cuando llega el secretario real a hablar con Jesucristo está prácticamente ya en la última cena, casi, les queda muy poquito. Entonces, digamos que los planes que él tenía de cómo iba a acabar la cosa y que supuestamente se le habían sido revelados en la oración del huerto, no daba tiempo. No le daba tiempo a ir a Turquía, a curar al rey y continuar con lo que él tenía que hacer, ¿no? Entonces, le dice al secretario real, dice, mira, vuélvete a tu pueblo, que yo cuando termine de hacer lo que tengo que hacer, me encargaré de que él salga. Lo curaré. Entonces, evidentemente esa no es la respuesta que él esperaba, y además su reinado se está viendo amenazado porque tiene dos hijos, Manu V y Manu VI, y el que digamos no es el heredero, está intentando derrocar a su padre y a su hermano primogénito, ¿no? Para hacerse con el poder. En esa situación está el reino en una situación muy caótica y Jesucristo pues lo apresan, lo crucifican, le dan todo el martirio que todos conocemos, etcétera, y finalmente pues, es enterrado y aparentemente pues no se tiene más noticia de él, ¿no? Luego, a los 3 días, pues se supone que ha resucitado y salta toda la alarma y tal, pero claro, cuando el rey Álvaro recibe esa noticia no es lo que esperaba y se un cabreo de mis pares, ¿no? La cosa se queda ahí. Hay ese primer libro, hay debates entre ese nuevo Cristo resucitado con sus discípulos que no lo reconocen y tal, que ha sido una de las cosas más difíciles de hacer en esta novela, porque hay muy poquito en el Evangelio de la vida de Jesús ya resucitado. Hay como 3 contactos. Cuando a Emaús, cuando se le aparece a las mujeres mirófaras, cuando luego se reúne a Tomás y dice, mete tus manos en mis llagas, y luego en la última aparición al final en el mar de Galilea, donde se despide de él. 4. Sí, todo lo que me estás contando me recuerda a uno de los caballos de Troya, de JJ Benítez,
que cuenta también esa parte. Claro, la gente que ha leído esto, que ha leído esta saga, dice, en cierta forma me recuerda un poco a Caballo de Troya, pero luego mezclado con un poco, a lo mejor tiene cosas que parecen un poco el Código Da Vinci. Luego iremos comentando porque son dos tramas paralelas. Estamos hablando ahora del inicio de la trama histórica porque ha surgido enlazar la conversación primero, sí, ¿vale? Pero hay dos tramas paralelas. La primera es exclusivamente histórica y estamos hablando de qué es lo que ha sucedido durante los 1400 años que no tenemos ni idea. Hasta que aparece en Francia, hay una lucha de poder entre templarios y el rey de Francia por hacerse con esa reliquia. Los templarios al final son masacrados, aniquilados, y el gran maestre Jacques de Molay es el último en ser quemado, ¿no? Pero antes de todo eso, pues hay que saber qué ha sucedido. Y lo que sucede es que al final se hace depositario a este rey de Roene, un custodio de esa sábana santa. ¿Vale? Los discípulos de Cristo, que eran judíos, no eran cristianos, evidentemente, reliquias, además con sangre, era algo que no se podía tocar. Las cosas de los muertos, el mundo de los muertos. Además, ellos tenían la creencia de que dentro de la propia sangre habitaba parte de su alma. Entonces, era como parte de un sacrilegio, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? No podemos dejar que profanen la tumba, el cuerpo ha desaparecido, pero tampoco podemos dejar que se profanen sus restos, pero yo no me lo puedo quedar, mi religión me lo prohíbe. Ya. Y recibieron la orden de enviárselo a ese rey. Se lo mandan a Abgaro. Abgaro, cuando recibe el sudario de Cristo, dice: ¿esto qué coño es, no? A mí me había prometido curarme y lo que me manda es el lienzo que cubre un muerto. Pues resulta que al tocar la sábana santa, este rey, esto ya es parte de leyenda, ¿no? Pero los documentos históricos lo cuentan así, pues se cura de la peste negra. Al curarse de la peste negra, evidentemente, flipa y se hace cristiano. Roene es el primer reino cristiano de la historia y está en el siglo I. Luego es invadido por Roma y pasa a ser una provincia romana, y el cristianismo, antes de ser invadido por Roma, hay luchas políticas y a la muerte de su hijo menor conspira y mata al primogénito, y al final, digamos que desaparece la sábana santa antes de ser ocupada por Roma, que es 100 y pico años después. ¿Qué ocurre? Y además están los partos por ahí que están intentando invadirlos. No estaba la cosa como muy segura. Es un reino muy débil. Hablando de una pequeña provincia, ¿no? Algo parecido a lo que para nosotros podría ser Málaga o cualquier provincia española. Comparado con el Imperio Romano es nada, o comparado con los partos es nada, ¿no? Si tienes amenazas extranjeras. Entonces, cuando se produce este golpe de Estado interno, para que el sudario de Cristo, que había provocado ese milagro, no desaparezca para siempre o no lo destruyan, el rey coge y ordena que se lapide dentro de su castillo. Se coge, se empareda, se hace una doble pared, y dentro de esa doble pared se queda la sábana santa 500 años desaparecida. Evidentemente, 500 años después, nadie tenía ni idea de que eso se había quedado ahí. Y cuando el heredero, cuando Manu VI, ¿no? El heredero que no era el legítimo, se hace con el poder, por supuesto abole el cristianismo y tal, y persigue todo lo que tenga relación con eso, no encuentra la sábana santa y eso se queda caído en el olvido. En el año 500 y pico hay un terremoto que se carga ese castillo y aparece de repente por la cara. Entonces, la ciudad es asediada, ¿vale? Hay una guerra, está siendo asediada, la quieren conquistar, y esta gente pues se encuentra eso y dice: ¿qué podemos hacer? Aquí nos van a destrozar. Y se le atribuye otro hipotético milagro, y es, desesperado, después de un mes de sitio, sin comer y sin tener agua y sin nada, como se hacía antiguamente en las guerras, ¿no? Si te ponías un ejército y dices: bueno, si yo puedo traspasar tus murallas, los rodeo, no te llegan provisiones y lo que tienes dentro al final
pues tu población se va muriendo de hambre y de sed y os acabéis rindiendo o muriendo, lo que llegue primero, ¿no? Pues cogieron y sacaron en procesión esta imagen que habían encontrado en esos muros ocultos, la sacaron en procesión alrededor del castillo, y el ejército que iba a invadirlo se queda como, ¿esto qué es? Estás exponiendo tu ejército después de un mes de sitio, exponiendo aquí un estandarte, se quedan como consternados, y la leyenda dice que el imperio coge y se aparta, y la ciudad nunca es conquistada. Yo en la novela, en lugar de atribuirle un milagro, lo que hago es que hago flaquear la decisión de, oye, vamos a ver, si esta gente están preparados para coger y exhibirse de esta manera, es que están recibiendo provisiones. Y si están recibiendo provisiones es que el sitio no está bien hecho. Y el general Corcuas, me parece que era, coge, hace una inspección de sus hombres y ve que están allí, pues, borrachos, dejados hasta las narices de estar un mes asediando la ciudad y realmente no estar pendiente de que el sitio se haga de una forma férrea, ¿no? Entonces dice, ahora no vamos a estar otros 2 meses aquí asediando la ciudad, y se rinden, ¿no? Se acaban marchando y dejan la ciudad así. Luego existe una guerra de poder ya entra el imperio musulmán, el imperio romano se parte en 2 partes, el imperio bizantino, el de Oriente y el de Occidente, ¿no? Y al final la Sábana Santa acaba quedando en manos de los árabes durante un montón de siglos. Y se ha intentado durante 4, 5, 6 siglos, no recuerdo ahora mismo, recuperarla. Pagaron rescates que eran millonadas. No te puedes tú ni imaginar lo que a lo mejor podríamos entender hoy como 1.000 millones de euros. Cosas de ese estilo. Es decir, el Producto Interior Bruto de un país de un año entero como rescate de esa reliquia, y se tuvo que pagar en 2 ocasiones. La primera les engañaron. Y la segunda ya consiguieron realmente que llegara a Santa Sofía. ¿Vale? Ahí ya se queda en el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. Y se queda allí durante un montonazo de siglos. En ese momento se le cambia el nombre, se le llama imagen aqueropita. Hablamos de Mandilión y ahora se llama imagen aqueropita. Y después también se le conoce a la imagen aqueropita, también se le llamó tetradiplón. ¿Y esto de tetradiplón qué es? Es Sábana Santa, ya hemos dicho que era una extensión doblada por la mitad, pues luego ese doble se hacía en 4 partes. Por eso tetradiplón, 4, ¿no? Y solamente se ponía la parte frontal. Porque no existían documentos históricos de una supuesta Sábana Santa a lo largo de toda 14 siglos. Porque nunca había estado desdoblada. Porque nunca se había exhibido en toda su extensión. Había sido adorada bajo otros nombres que no se habían relacionado hasta después. Luego se ha estudiado la Sábana Santa. ¿Esto está doblado 1000 años en 4 trozos? Pues sí. Efectivamente tiene dobleces que se han quedado marcados, pese a no haberse estirado 50.000 veces, ¿no? El tejido es lino, pero si esto tú lo dejas doblado durante 1000 años, evidentemente se queda la marca. Y había estado doblado en 4, primero por la mitad y luego en 4 partes más, para que solamente se viera la parte de la cabeza. Y no exhibir a un dios que está herido, que está mutilado, ¿no? Le han hecho la lanzada, le han hecho la flagelación, etcétera, etcétera, y un montonazo de barbaridades que en aquella época pues no se podían, pues, digamos, con Roma ya convertida al cristianismo, no, Dios es Dios, no puede sufrir, ¿no? Así que se descubre que efectivamente que sí, que había estado bajo otras denominaciones, bajo otros nombres, y que se había perdido varias veces a lo largo de la historia, con otros nombres. Hubo un historiador romano que lo mencionó, hubo la peregrina Egeria, me parece que se llamaba, que también lo documentó, y al final, después de muchísimo tiempo, llegó un papa que dijo, yo quiero unificar los 2 imperios de nuevo. Se montó la última cruzada, la 4ª, que en lugar de ser sobre Tierra Santa, la hicieron sobre el propio territorio cristiano. Asediar Constantinopla.
que realmente no tenía una finalidad digamos, de decir, no, es que esto es Tierra Santa, o que no. Era la visión de ese papa, decir, no, yo es que quiero volver a unificar la Iglesia. Entonces, contrató a Felipe de Suabia y al Marqués de Monferrato y los mandó para allá y dijo, traedme, conquistad esto y haceros con los tesoros y unificad mi imperio, ¿no? Esta gente, los cruzados, asediaron la ciudad de una forma absolutamente bárbara, hicieron masacres brutales, expoliaron todo lo que había de arte y de valor, etc. Y la sábana santa la encontraron y se la quedaron oculta, que la dejaron como un elemento de culto interno para exclusivamente los caballeros templarios, pues desde 1100 y algo hasta 1300 y pico. Ahí, como pasa con todas estas cosas, las luchas de poder, cuando estábamos en 1300, más o menos 1350, llega la lucha entre el rey de Francia y los templarios. Los templarios tenían tantísimo poder que suponían una amenaza al poder del rey. Y la manera de quitarle el poder era erradicarlos, acusarlos de herejes. ¿Qué mejor forma de acusarlos de herejes que decir que tienen un culto sagrado y un culto satánico hacia una imagen que no es divina, sino satánica? La Sábana Santa. Empiezan a cargarse allí a gente, hasta que al final la cosa la ven muy chunga, y le ceden la sagrada reliquia al rey a través de la condesa de Charny. Si la cabeza no me falla, ¿vale? Esto, pues venga, pues para la corona. Y ahí es cuando ya se hace pública, le construyen la colegiata de Santa María de Liae y se expone por primera vez, ¿no? Estos son como 1400 años de historia que a grandes rasgos, pequeñas pinceladas hemos documentado, y es una parte de la novela. Es lo que yo voy a ir contando, pero la trama no es eso. La trama, esto es como dos historias que se van a ir solapando, una en tiempo real y otra la novela histórica, donde te voy a contar qué es lo que no se sabe, que más o menos hemos contado a grandes rasgos de esos 1400 años. Porque una vez que llega a Francia, a partir de ahí ya todo está documentado, cómo pasa primero del norte, luego al sur y luego cómo finalmente acaba en la Catedral de Turín, todo eso está claro. Ahí hay documento tras documento donde se certifica paso a paso por donde ha ido, ¿no? El problema era todo lo anterior. 1356 años, o 1320 o por ahí, sin tener noticias. Y ese es ese descubrimiento que ya hemos hablado, de ese hilo histórico que es del siglo XX. Relacionarlo con otras denominaciones que no se sabía que era Sábana Santa. Bien, ¿cuál es la parte de trama de ficción? ¿Y cuál es la trama de intriga? La Sábana Santa es robada dentro de la Catedral de Turín y hay que descubrir quién lo ha hecho y por qué. No se trata de un robo, es algo muchísimo más gordo. Lo que pasa es que eso es lo que tiene que descubrir el lector. No sé hasta qué punto meterme y hacer spoilers, pero ahí hay enormes luchas de poder y quien mueve los hilos, incluso quienes perpetran el robo en sí, son mandados. Son gente que son unos pringadillos. Esos son los primeros que van a caer. Hay intereses mucho más gordos. Lo que hace la novela y que fue lo que a mí digamos que me hizo saltar un poco a la fama como escritor, porque esto yo lo hice sin ninguna pretensión, es conseguir enlazar 2 o incluso 3 historias que aparentemente no tienen conexión entre sí y que al final encajan a la perfección. Una parte que es novela de ficción con esa parte que es un trayecto histórico. Por eso la novela se llama El trayecto de un destino. Claro. Como subtítulo, porque lo que te estoy contando es algo que estaba predestinado a suceder, ¿vale? Entonces, el robo de la Sábana Santa no es nada casual, las personas que están detrás no es nada casual, y lo que oculta es muchísimo más gordo. Para enlazar con el segundo, con el tercer, con el cuarto libro, hay que hacer spoilers muy grandes. Hay casi que desentrañar
el primero. ¿Qué hacemos? Hombre, yo siempre os doy libertad para que hagáis y digáis lo que queráis, pero bueno, eso ya está en ti. Yo, por mi parte personal, yo no lo haría para incitar a la gente después de toda esta introducción histórica y todo aquel que le encanta la novela histórica, como en mi caso, le entre la curiosidad de saber qué es lo que ha pasado y quiénes son los que están implicados en todo esto. Sí me gustaría, por ejemplo, que nos diera una leve pincelada de esa trama de ficción que tú has creado, ¿no? Que has dicho, y que has unificado de una manera bastante fuerte con lo que es la novela, con lo que es la parte histórica, que nos cuentes cómo fue ese proceso, si te lo encontraste de casualidad conforme te estabas documentando sobre la parte histórica, o... Es decir, el motivo de mi novela es que durante esa exposición a mí me surge una duda tipo científica, ¿vale? Y yo me quedo con la intriga de decir, ostras, si realmente con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, esto es la Semana Santa, que ahora entraremos, si quieres, un poco a debate de qué pruebas hay a favor y qué pruebas hay en contra de su autenticidad, si realmente esta es la Semana Santa. Esto tiene una historia detrás muy gorda que podría crear un clima de crispación social y de auténtica sorpresa si se le metiera mano hasta ciertos límites. Es que para no hacer spoiler, no. Tú, digamos que, según te estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco. Es el desarrollo final de donde me conduce la trama de la parte de ficción, es la excusa para escribir la novela. Digamos que todo este trayecto en tu libro nos lleva o nos puede llevar a dudar de la autenticidad de ese sudario. En el libro se va a explicar todo, y además con bastante objetividad científica. La perspectiva en la que al final se trabaja es dándola por buena, y ahora explicaremos por qué. Si quieres, para no hacer mucho spoiler, ¿no? Pero ya hemos dicho que, y además yo cuando escribo un libro suelo partir de tengo la historia y además tengo este final y quiero llevarlo hasta ahí, y voy construyendo a base de eso. Y luego lo que tengo que hacer es pues hincharme a documentarme y a estudiar para darle contenido a toda la parte que hay por el camino. Esto a lo mejor me llevó 6 meses de documentación y 9 meses de escritura. Claro. Pero lo que era documentarse, me puse en contacto con el Instituto de Sinología Español, con el que en su día era el presidente, creo que era Juan Manuel Rodríguez Almenar, con Miñarro, que es un especialista en este tema también. Este tío está súper metido en el estudio de la Semana Santa desde el punto de vista escultórico, ¿vale? Y otro desde el punto de vista científico o desde el punto de vista médico. Entonces él hizo un estudio muy importante desde el punto de vista médico como escultor, y me puse en contacto con él, estuvimos hablando y le pedí autorización para utilizar sus imágenes en la portada, y me dijo, sí, pero no las que tú has cogido de internet, te las mando yo. Te mando los originales, ¿no? Te mando yo los originales y en base a eso, que tiene más calidad, lo vamos poniendo. Vamos a hablar, si quieres, de esa posible autenticidad o no, que es importante, es interesante. ¿Qué pruebas hay a favor y qué pruebas en contra? La parte que digamos que hay en contra es fundamental, es gordísima, es el carbono 14. Efectivamente. El carbono 14, en 3 laboratorios distintos, data la Semana Santa del sí aproximadamente entre 1300 y algo y 1400. Evidentemente, si aparece en 1356, posterior no puede ser. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente esa época. Con lo cual, cuando ya sale esto publicado, el carbono 14 determina, que fue en el año 80 y tantos, el carbono 14 determina que la Semana Santa es falsa, ya se queda todo sentenciado ahí y ya no hay más.
Ese es el recorrido, digamos. Esa es una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando escuchamos noticias. Nos quedamos en el titular. Claro, esto tiene un mogollón de pruebas detrás y todas las demás contradicen al carbono 14. Y el carbono 14 es un isótopo radioactivo que se conoce cómo se va descomponiendo a lo largo del tiempo y en teoría es casi infalible. Tendríamos que encontrar algo que pudiese provocar un error de datación. Para que se produzca un error de datación, ahora hablaremos que hay varias teorías. Esa es la principal arma contra la autenticidad de las amenazas. El carbono 14 determina que esto es medieval y por lo tanto es medieval. Porque la ciencia en ese sentido, y además 3 laboratorios independientes. Hay gente que ha dicho, no, pero es que como eso se hacían obtenciones y se cogía por los lados al principio, ahora no, ahora está todo metido en un enorme, primero en una urna y luego cuando se hace una obtención se mete en una urna de cristal extendida, tapada, y se toca con las manos, ¿no? Pero antiguamente no, antiguamente se cogían las manos. Y decían, no, es que la suciedad, las grasas de las manos ha alterado la prueba. No, eso no es verdad. La prueba del carbono 14, lo que se analiza es exclusivamente la tela, el lino, sobre el que está construido. La tela pertenece al tipo de forma de tejidos y forma de entrelazarse, de cómo se cose en el siglo I. Sí, es correcto. Es decir, los lienzos que se han encontrado de la época coinciden con eso. Está bien hecho, en ese sentido. Pero, oye, se elimina de cualquier impureza. Lo que se hizo en la Semana Santa fue de uno de los filitos de una de las esquinas, se cortó por un tamaño más o menos así, ¿vale? Una tirita de este ancho, más o menos, y se partió en 3 trozos. O sea que hay un trocito de la Semana Santa que se ha cortado. Y se ha mandado en 3 trocitos a 3 laboratorios independientes. Lo han limpiado de todo. Además, no afecta a lo que es el dibujo que quedó plasmado, ¿no? Sino que es solamente del borde. Y se ha mandado a 3 laboratorios, eso se somete a unas pruebas de esterilización, se deja exclusivamente la tela. Y la tela, pues es un tejido natural, es un tejido que procede de una planta, pues se conoce qué cantidad de radiocarbono 14 tiene esa planta en concreto y cómo se va degradando y se trata en ese tiempo. Lo cual, impureza no es. ¿Motivos por los que el carbono 14 puede fallar? Pues luego hablaremos. A lo mejor uno de los motivos que se han dado, podría ser, es, como esto se ha cogido con las manos durante mucho tiempo, la Semana Santa por su propio peso se ha podido ir deshilachando. Entonces se han construido pequeños remiendos, más modernos, para suplir con tejido de la misma manera y del mismo tipo el original y que sea una restauración, ¿no? Si fuese un tapiz, pues igual, ¿no? Hay una pared que está deteriorada y se dedica la gente a entrelazar y coser hilo a hilo, y se reconstruye esa parte porque a base de cogerlo, pues ha sufrido deterioro y hay que hacer. Podría ser, no se sabe. Hay otra gente que dice que en los incendios el carbono 14, pues ha sufrido 3, se ha visto alterado. Y otro, el más probable, pero también el más difícil de entender, es que el acto de la resurrección provoca una radiación de carbono 14 sobre todo el tejido de la tela, aumentando su datación. No sé si me explico. Sí. Eso no se puede saber. Ahí, bueno, ¿qué pruebas sí hay a favor? Porque ahí hemos dicho, hay algunas en contra, y la más importante es el carbono 14, y cuáles hay a favor. Todo lo demás. Lo primero que hace llamar la atención, porque hasta desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, pues ha habido varias Semanas Santas por ahí repartidas. Varios sudarios, reliquias. La iglesia que no tuviera una reliquia no era la iglesia. Eso atraía peregrinos, los peregrinos atraían al comercio, el comercio generaba dinero y la iglesia se enriquecía. Al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Y de eso se vive y se crean ciudades y todo, ¿no? En torno a catedrales y en torno a castillos, ¿no? Todo reino que no tuviese su propia reliquia no prosperaba de la misma manera. Pero ¿cuáles son auténticas? Vale. Esta ha resistido muchas cosas. El primer salto gordo nos lo da en el siglo XIX cuando un fotógrafo, al principio de la fotografía del todo,
1890 y tantos, un tío aficionado a la fotografía que se llamaba Secundo Pía y que era alcalde de la ciudad, coge y hace una fotografía de la Sábana Santa. La foto de la Sábana Santa y bueno, pues se ve lo que se ve, es un borrón ensangrentado. Pero descubre que en el negativo de esa foto se ve muchísimo mejor que en la realidad. Y eso es un poco incoherente. O sea, ¿cómo es posible que en el negativo de la foto yo vea más clara la imagen que en la sábana santa cuando la tengo delante en seco? Y ahí se descubre, o ya con fotografías mucho más modernas, con más motivo, que la Sábana Santa es un negativo fotográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está plasmado en inversa. El relieve, el contorno, el oscuro, el claro, está hecho totalmente a la inversa. Claro, hablar de... Esta es una de las cosas que también se ha puesto incluso en duda. Eso es la primera revolución. Es decir, oye, hacer una cosa en el siglo XIV, cuando no se conoce la fotografía, con la intención de engañar o de hacer una reliquia falsa, y que contenga dentro un negativo de la imagen de un cuerpo real, no es muy coherente. Estamos adelantándonos como 500 años a un descubrimiento que no se ha producido todavía. Entonces ahí parece que no cuadra mucho, ¿no? En lo lógico, la mayoría de las otros sudaris y otras sábanas santas que han sido pintadas son mucho más realistas. Y no dependen de que, oye, a la hora de hacer una fotografía te das cuenta de que el negativo es lo que realmente es real y no el positivo. Eso llama la atención. Pero luego cogen y dicen, bueno, pues vamos a analizar esto en serio. Y en ese mismo estudio en el que se manda esta prueba del carbono 14, que se llama el proyecto STUR, ¿vale? Se hace un análisis de la Sábana Santa desde el punto de vista científico muy exhaustivo durante varios meses, y los resultados y las pruebas duran años. El último es el del carbono 14, que tardó hasta 10 años en llegar. Vale, pues ahí se descubre un montonazo de cosas. Se descubre que la Sábana Santa no solamente es un negativo fotográfico, sino que además tiene una propiedad tridimensional. La fotografía, cuando tú coges un negativo, ¿vale? Pues el negativo resulta que coincide con el positivo. O sea, eso raya mucho, se ve mucho más claro ahora la imagen de ese cuerpo en un negativo con muchísima más definición que en el otro, que era un poco emborronada. Raro, vale. Pero ahora resulta que no solamente es eso, sino que además tiene relieve. ¿Y cómo tiene relieve? Porque no nos vayamos a pensar que es que el dibujo que deja plasmado tiene un relieve. No. Lo que tiene es que el dibujo que ha provocado la Sábana Santa no está hecho por una reacción química, por pintura. Todo eso se ha descartado. No existe direccionalidad de decir, si yo pinto algo, si yo cojo un pincel, ¿vale? Cuando yo lo analizo en microscopio, se ve un trazo. Aparte de que existen restos químicos de pintura, ¿vale? Se ve un trazo. Pues he presionado aquí, lo mismo que los peritos calígrafos, ¿no? Determinan cuál es el punto donde incide el punto de presión, donde lo levanto, etcétera. Tiene una trazabilidad. No tiene. No tiene trazabilidad. No tiene direccionalidad. Está pintada en un recorrido desde aquí hasta aquí. No. No lo tiene. No tiene trazabilidad, no tiene direccionalidad, y además la intensidad de la imagen depende de la distancia que tenía el sudario puesto sobre el cuerpo respecto a él mismo. Es decir, que si yo me cubro la cara con una toalla, ¿no? O algo así, y las facciones de aquí de los pómulos quedan relativamente más alejadas que la de la punta de la nariz, pues estos puntos de aquí tendrán menos intensidad que estos puntos de aquí. Y se produce por una radiación. La radiación está hasta medida. No recuerdo ahora mismo el dato. Milisegundos. Es una radiación energética que dura milisegundos. Es quemado, es chamuscado. Es chamuscado desde dentro hacia afuera. Una combustión. Eso sí se ha descubierto. Lo que ha provocado este dibujo es una irradiación de energía desde el interior de lo que hubiese dentro hacia afuera. Y esa radiación está medida en intensidad y en duración, en tiempo.
¿Cuánto ocupa, cuánto traspasa a la sábana santa? 1 o 2 hebras de lino. 1 o 2 hebras de lino quiere decir, para que tú te hagas una idea, un hilo de lino lleva trenzados a lo mejor 20 o 30 hebras. Un hilo. Y luego eso está hecho de muchísimos hilos cruzados, ¿no? Pues la profundidad de la imagen es de no sé cuántas micras. Súper superficial. Cualquier cosa que yo eche, activo químico, traspasaría y empaparía mucho más hondo, ¿no? Entonces, vale, pues no puede ser eso. No, el problema que tenemos ahora mismo con la sábana santa es que con la tecnología del siglo XXI no la podemos reproducir. ¿No? Yo puedo coger una fotocopia y la puedo poner, pero si yo la someto a un microscopio electrónico, yo no puedo, con nuestra tecnología actual de ahora, no puedo poner las cosas que tiene la sábana santa de la misma manera que me dé el mismo pego. Y a mí me planteé las mismas incógnitas como científico, ¿no? Que yo diga, ostras, pues no tengo ni puñetera idea de cómo se ha hecho. Que es la conclusión a la que llega el proyecto estudio en su momento y que después de eso sigue siendo irrebatible. Eso y una falsificación son absolutamente incoherentes. Y más aún en el siglo XIV. Claro. Entonces, o el carbono 14 se equivoca, o no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Ojo, oye, esto no estamos diciendo, la sábana santa es de Cristo, la sábana santa es del siglo I. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tiene las mismas señales, las mismas marcas y tal, que se le han hecho a Cristo, pero y que ha provocado un fenómeno ahora mismo incapaz de reproducir por la tecnología del hombre del siglo XXI. ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión personal? Mi opinión personal la estoy diciendo. Mi opinión personal es que la sábana santa es imposible que sea falsificada. Si se ha producido por un fenómeno natural, que no teníamos ni puñetera idea, que se hayan dado circunstancias súper excepcionales para que eso se haya producido, pues mejor. Pero lo que no puede ser es falsa. Además, entre otras muchas cosas, hay otras cosas raras que se descubren en el lienzo, que es la sábana santa tiene polen de plantas que son exclusivamente autóctonas de Israel. Tiene polen de plantas de todos lados, de todos los sitios por donde está. Tiene polen de Turquía, tiene polen de Israel, tiene polen de la zona de Estambul y, por supuesto, Francia, de plantas que tú digas, esta planta es autóctona aquí, porque si hablamos de un olivo es autóctono en todo el Mediterráneo. Pero si tú coges y dices, no, tiene un polen, esta flor solamente será en tal localidad, ¿no? Algo, tienes que encontrar un polen muy concreto. Pues tiene polen de plantas muy concretas que pertenecen a Jerusalén. Bueno, pertenecen a Israel. Y que no se dan en la zona europea de la costa mediterránea. Ostras, ¿cómo ha llegado eso ahí? Si desde 1356 hasta 1400 y pico tenemos clarísimo, porque está documentado paso a paso, en manos de quién ha estado y cómo ha llegado a la Catedral de Turín, y además en un momento en el que eso está ocupado por el Imperio Musulmán, como manda a la principal reliquia de la cristiandad, un sitio que es territorio musulmán y en la Edad Media un enemigo acérrimo de la religión católica, ¿no? A ese sitio sin estar documentado y siendo un grave riesgo, ¿no? Ese viaje no se ha producido después de haber sido descubierta o expuesta por primera vez. ¿Cómo ha llegado polen de planta ahí? Pues, podríamos decir, joder, pues lo ha puesto alguien. Vale. Con la intención de que 6 siglos después alguien con un microscopio electrónico lo encuentre. Es un poco incoherente. La sábana santa resulta que coge y dice, oye, que Jesucristo fue clavado los clavos en las muñecas, no en la palma de las manos. Joder, esto contradice 1900 años de iconografía eclesiástica. Bueno, pues resulta que realmente en el siglo XX los historiadores descubrieron que efectivamente se encontró un cadáver de un crucificado romano, tenía óxido de hierro en la muñeca. Los clavaban por aquí, no los clavaban por aquí, pero eso lo sabemos ahora, no lo sabíamos entonces. Y en la Semana Santa los clavos están aquí.
Luego habla que si tenía un posible leptón como moneda. Eso no está muy claro. Los judíos enterraban y ponían moneda, pero no está muy claro que realmente sea una moneda de Poncio Pilato. Eso es una interpretación, casi una pareidolia de la Sábana Santa. ¿Pruebas a favor? Pues, hombre, falsificar eso en el siglo XIV, dotándolo, ya te digo, de un negativo fotográfico, de polen, de pruebas que son realmente tecnología muy moderna y que se utilizan en patología y en análisis forense, ¿no? En los libros que nos gustan a nosotros de ciencias, ¿no? Lo que utiliza el Face 8, ¿no? De la televisión, de las series. Que hay una fibra, hay una hebra de tal cosa, este tío está en tal lado, ¿no? Hay un pelo de fulanito. Es eso. Tú lo sometes a ese estudio y encuentras este tipo de cosas, pues te da un recorrido de por dónde ha estado esto. Otro polen de zonas autóctonas, de plantas autóctonas, exclusivamente de un sitio, y no se corresponden con desde que se ha descubierto hasta ahora. ¿Dónde está? Pues ha tenido que estar en algún sitio antes, porque después seguro que no ha estado. Y meter ahí tantísimos simbolismos y tantísimas cosas con el ánimo de falsificarlo y con pruebas que no se pueden demostrar hasta 6 siglos después, no tiene mucha lógica. ¿Tú qué opinas? Es una rayada. Es una rayada cada uno que quiera. Es una rayada muy grande. Yo no es que sea agnóstico, ¿vale? Estoy bautizado, todas estas cosas, no practico el catolicismo, pero sí que hay cosas que muchas no me cuadran, otras sí, pero yo a día de hoy es que veo muy, muy, muy complicado que esa imagen sea concretamente la del Redentor, la de Jesús. Lo pongo en duda. Que pueda ser alguno de los miles de crucificados que crucificaron en aquella época, no lo niego. Que tiene ciertas cosas diferentes, vale, pero no sé, es que es muy, muy, muy difícil, es que es muy complicado. Ya es lo que... Hay varias cosas raras, porque yo estoy de acuerdo contigo en que puede ser la imagen de cualquier crucificado. Y yo me considero también agnóstico. O sea, yo he escrito mucho sobre religión y he tenido una etapa creyente hasta mi juventud. Llegó un momento en el que decía, esto no me gusta o esto no me cuadra, y al final digo, mira, yo no puedo decir que sí ni que no, y al final acabé en un agnosticismo perpetuo. Pero lo que no quita que a mí me haga estudiar y mojarme en el tema. Claro, por supuesto. Todo lo que pueda, ¿no? Pero no tengo una convicción férrea de soy creyente o soy ateo. No. Tengo dudas. Pero lo que intento es intentar profundizar sobre esas dudas y cuanto más profundizas te llevan a otras. Bueno, supongo que el camino de esta tetralogía es eso, ¿no? Es un camino que es un proceso que tú empiezas leyendo y que al final, en realidad, tú tienes que sacar tus propias conclusiones. O tú dejas bastante claro lo que puede ser o lo que no, según tu opinión, claro. Porque ya después el lector puede pensar... En Semana Santa yo expongo más o menos esas pruebas en el libro y cada uno que piense lo que quiera, pero en ese primer libro se va a dar por buena. En principio se va a dar por buena, se va a decir, no pasa nada. Y de hecho los ladrones y todo el entramado que hay detrás es porque la consideran que es de Jesús. ¿Vale? Respecto al tema que tú me habías comentado antes de ponerlo en duda y tal, porque puede ser de cualquier crucificado, hay 2 o 3 cosas que no cuadran mucho. Es decir, a Jesús se le da unos latigazos primero como intento de... A muchos crucificados se les azotaba, digamos, para aflojarlos un poquito y que llegaran al grupo, pero no se les daba con tanta hazaña. Ahí Poncio Pilato dijo, en lugar de matarlo, vamos a darle una lección. Y a ver si con eso pues, calmamos a los sacerdotes, ¿no? Y se aplaca la mala leche que tienen ellos, que es un problema de ellos, es una cosa religiosa y nosotros aquí no entramos. Con el flagelo que tenían ellos, que era una cosa súper desagradable, que era un palo de madera con 3 puntas de cuero, y en la parte de los extremos tenían unas bolas de plomo con pinchos,
Eso, cuando tú cogías y le dabas un leñazo al cuerpo de alguien, esas bolas se clavaban dentro de la piel, arrancaban sale muy bien especificado en la película de la que hemos hablado antes. y le provocaban un desollamiento brutal. Un montón. Este castigo tan excepcional no se solía hacer en una crucifixión. Los crucificados se les rompían las piernas para bajarlo de la cruz. Este no lo tiene. Crucificados a los que se le haya dado una lanzada en el pecho, nada más que se conoce uno. Se muere, cuando se muere, porque se ha muerto y le parte las piernas y no se ha muerto, para abajo de la cruz y al hoyo, ¿no? Entonces, tiene una serie de datos iconográficos que, joder, si no es Jesús, ha recibido el mismísimo castigo que viene en el Evangelio. Tal cual. Y eso ya entraríamos en la teoría de la falsificación. Claro. ¿Y cómo falsificas una cosa que tú no puedes reproducir ahora? Claro, es que no tiene sentido ninguno. Es como el tema de lo de las pirámides. Siempre se ha dicho No, que pero con las la tecnología que tenemos ahora es bastante complicado Hasta hace poco decíamos, ¿y cómo han subido esas piedras hasta ahí arriba, no? Si pesaban toneladas, ¿no? Pues ahora hay ingenieros que han conseguido maquinaria rudimentaria para conseguir subir escalón a escalón a través de... Sí, pero ya no es cuestión de decir cómo han subido estas piedras hasta allí. Es después, tal y como está situada, y el mínimo, ¿cómo se llamaba? Era el mínimo... ¿Error? Desnivel, el mínimo desnivel que tiene cuadrada la pirámide. Dicen que hoy en día, con lo que la tecnología que tenemos, es te sale más grados todavía de lo que está hecha la antigua. Bueno, los egipcios eran muy buenos matemáticos y unos grandes astrónomos. Pero que, claro, sí, pero tú, es como dices tú, con el tema de falsificar algo que no se puede falsificar ahora, como es la Sábana Santa. El que ahora, con las maquinarias que se tienen, no se pueda llegar a la exactitud con la que se llegaba antes, simplemente colocando una piedra en el... Con las herramientas de ellos, a lo mejor no seríamos capaces nosotros. Con las de ellos, con las nuestras sí seríamos capaces. Pero claro, ellos también llevan muchos siglos, llevan milenios de evolución de ensayo y error. ¿Cuántas iglesias se han caído, no? No lo sé. Las pirámides tienen otros misterios. Cada vez más está más o menos claro cómo se han podido construir y más o menos en qué. Incluso cómo se ha movido el eje de rotación de la Tierra, porque estaban orientados hacia el cinturón de Osiris. Y ahora ya no, porque han pasado 4.000 años. Pero si desplazamos ese movimiento de rotación de la Tierra, porque tú sabes que su eje, los polos magnéticos tienen variaciones, no son estáticos, pues hace 4.000 años, pues sí coincidiría con esa alineación, ese cinturón de Orión, ¿no? Y por eso son sus dioses, ¿no? Entonces, ahí hablamos hay cosas, yo lo planteo como una incógnita y ahí cada cual piense lo que quiera. El libro va a jugar con la ambigüedad hasta Apocalipsis. En todo. Porque van a aparecer personajes que aparentan no ser humanos, tener o un especial don divino o un especial don maligno. Y que hay una lucha de poderes entre ellos. Y va a estar dentro de la incertidumbre del lector de, bueno, esa habladuría de la gente, lo que parece o realmente es así. Y el libro no te lo va a desvelar, igual que la clave de por qué se le ha robado esto, ni siquiera te lo va a revelar en el segundo libro. Te van a llegar en el tercero, en Apocalipsis. Cuando yo me planteé hacer esta trilogía, yo partí de una cosa más o menos básica o simple dentro de todo lo difícil que hemos explicado, ¿no? Y era pues enlazar una historia de ficción que a mí me generaba una intriga de qué se podía hacer con la Sábana Santa si nos la dejaran trastear de verdad, y ese recorrido histórico y enlazar historias para jugar a ser dioses. Y luego, por otro lado, ¿qué desarrollo tendría eso? Una vez que yo le doy un desarrollo a eso, a mí me lleva a escribir un apocalipsis terrestre, ¿no?
ese apocalipsis terrestre es una rayada y ha sido la prueba más dura de toda mi vida. Me ha llevado 6 años escribir, porque necesitaba dar respuesta a cosas que no la tienen. Quería dar respuesta a cosas tan gordas y tan astronómicas como qué sentido tiene la vida, existe vida después de la muerte, cómo se creó el universo, qué final tiene el universo, a dónde vamos cuando morimos. Entonces, ese tipo de cosas, pues no las sabe nadie. Y dar respuesta a eso de una forma más o menos creíble y que además tenga un cierto sustrato científico importante, pues era muy complicado. Y hasta que yo no conseguí me dediqué a investigar física, cosmología de una manera brutal durante un montonazo de años. Todas las teorías de cuerdas, después de teoría de cuerdas, la teoría M, no llegarlas a entender matemáticamente, pero sé que yo doy clases de matemáticas y de física, pero ya no me metí yo porque teoría de cuerdas es una cosa que es una rayada a la hora de demostrar las ecuaciones, ¿no? Entenderlas como tal. El planteamiento matemático te puede parecer, esto es una ecuación y yo la aplico como correcta, pero llegar al razonamiento de que eso es una verdad inamovible, eso es más complicado. Y hasta ahí yo no he cogido el concepto, ¿no? Y sobre esos conceptos dar pasos más allá y dar respuestas después de eso. Eso era súper complicado. Y hasta que yo no consiguiera tener una respuesta de eso, que es casi una filosofía de vida, no podía terminar de escribir el libro. Entonces me ha llevado una década hacer esos 4, ¿no? Habíamos empezado con seguíamos con este. Esto es mitad novela histórica, mitad ficción, thriller policial. Esto es 100% thriller policial. ¿Vale? Hay solamente 2 capítulos históricos. Y luego ya entramos en este que tiene 2 partes. El 1 y el 2. Este es el 2. ¿Vale? Entonces, meternos en todo este berenjenal me ha llevado una década de trabajo. Y en algunas ocasiones el destino ha jugado a mi favor, porque me he encontrado cosas rarísimas. Por ejemplo, en el año 2012, en esta marabunta de crispación política y social, de ese movimiento que estaba en aquella época surgiendo el 11M, etcétera, pues yo creo un contexto en el que pues la Santa Santa de Turín la roban, el sudario de Oviedo, Pañolón. Bien, porque se sabe que ambas piezas están relacionadas y se forma, digamos, pues ese movimiento que muchas veces es muy... El 15M empezó como muy transversal, no tenía una ideología, era un movimiento juvenil en el que se rebelaba la juventud contra una situación de crispación social económica, de desesperación, porque no había trabajo, ¿no? Luego se lo apropiaron más en el sector más de la izquierda de la política que el de la derecha, pero al principio ya había gente de todo tipo. Pues en ese contexto, digamos, de crispación política, pues le metes otro acicate más, que es un atentado contra los valores religiosos. Estos robos, cosas que son simbólicas muy importantes para ese sector cristiano, que es un porcentaje muy grande de la sociedad, ¿no? Eso le haría mucho más tarde. Y España e Italia están en unas situaciones que resucitan viejos fantasmas de guerras civiles. Y ahí anticipo yo que hay una especie de intento de golpe de Estado, un plantejero, ¿no? Y el rey se ve obligado a abdicar, Juan Carlos I. Que en 2012 Juan Carlos I abdicase no se olía ni por casualidad. Ahí todavía era intocable. Bueno, lo sigue siendo. Pero sí, lo sigue siendo desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de opinión popular, no. La opinión popular había sectores concretos, republicanos y tal, pero el 90% de la gente o era monárquica o por lo menos juancarlista. No... Siempre ha caído bien. Pero de este rey sí, ¿no? Y era casi, su imagen era intachable, ¿no? En la opinión pública. Y decir que este hombre iba a abdicar, pues
no se podía ver venir. Que fuese a picar el Papa tampoco. Que fuese a venir una pandemia brutal como la que ya vamos sufriendo y ahora estamos en la 7ª ola. Tampoco. Pues todas esas cosas yo las he ido anticipando. Y con una especie de ton profético maligno se han ido cumpliendo. Espero que no se cumpla todo, porque vienen más desastres. Pero sí que se ha producido una secuenciación de cosas que en su momento... En este caso no quiero saberlo. No quiero saberlo. Que en su momento parecían que no tenían pie ni cabeza y que no podían ocurrir, y que luego, hostia, ¿cómo has escrito esto en 2014 o en 2012? Y además diciendo que iba a pasar en 2020. Bueno, para cerrar más o menos el último tramo de la entrevista, después de este viaje de 10 años que nos ha hablado de la Sábana Santa, me gustaría que termináramos la entrevista con ese, se supone que es el último libro, Rituales de Castigo, ¿verdad? Uh-huh. Y este está relacionado alrededor también de temas religiosos y tal, por el tema de la palabra ritual, o tú quisiste ya cortar el rollo y decir, voy a cambiar y voy a meterme en otra cosa. A mí, terminar de escribir las 330.000 palabras de Apocalipsis me costó 6 años de trabajo. No solo de escribir, porque escribir eso a lo mejor en un par de años lo haces, pero de investigar, de darle coherencia, ¿no? Para que el final, y además tomando como punto de partida el Apocalipsis de San Juan, que es un libro lleno de profecías ininteligibles, no tienen pie ni cabeza, casi como si te leja Nostradamus. Darle sentido a todo eso era bastante complicado y yo al final creo que lo conseguí. Y esa, digamos, que en mi opinión sería la obra de mi vida. Sin embargo, lo que en redes sociales a mí me lo ha petado ha sido esto. ¿Vale? Rituales de Castigo ha sido un bombazo de thriller que tiene algunos, muy poquitos, enemigos, muy enemigos, porque tiene su polémica, el libro detrás, y un porcentaje muy amplio que es súper fan. Esto es un thriller exclusivamente de asesinatos, en serie, ¿vale? Está ambientado en Málaga, ya no estoy viajando por Turquía, por Italia. ¿Te has quedado en casa? Me he quedado en casa, he escrito una cosa, este libro lo he escrito en 6 meses. Después del otro estaba claro que algo más liviano te iba a salir. No, pues había que corregir portada, al final porque el libro hace ya un año, pero lo que es escribir el libro ha sido casi el dictado. Lo he escrito muy rápido. Y claro, me plantea una trama muy chula, muy intrigante. ¿Hacemos o no hacemos spoilers? Aquí a ver hasta dónde vamos a ver. Esto, hay una serie de asesinatos. Ya está. Una pequeña sinopsis para que se sitúe el lector. Parecen tener un carácter ritual, ¿vale? Y que, oye, se trata de que la primera alarma, las cosas que más alarma social generan, aparte de la violencia de género, de la pandemia y no sé qué, son las sectas. Las sectas satánicas provocan un miedo. Yo cuando era niño recuerdo que hubo una época de aparecer restos de sacrificios de animales, se atribuyeron a una secta satánica y tal, y hubo una cierta psicosis en esa época. Entonces, si tú eso lo asocias encima con crímenes hacia mujeres y tal, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para que se líe una alarma social gigante, para que los padres no dejen salir a los hijos a la calle ahora que ya no hay gente, para que no quieras ir a ningún sitio que no esté con mucho público, no, porque tienes esa, como les está pasando ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Con todas las masacres y todos los tiroteos que están teniendo, esa sensación de en cualquier momento me va a tocar a mí. Entonces,
el libro te va metiendo en un clima de tensión están cayendo personas como moscas y hay una psicosis colectiva de la población de no hagas nada. Y luego, a medida que vamos a ir profundizando, vamos a ver que el pasado de las víctimas no es tan bonito o tan limpio como parece. Y que no son tampoco tan al azar como en un principio parecían, ¿no? Sino que hay otra subtrama detrás. Ahí para no dar más pistas a nadie, y que lo que tienen que hacer, que para eso se ha hecho esta entrevista, es para que se hagan con el libro, tanto él, tanto este, como la tetralogía. Este libro se vende solo, no tengo ni que hacerle promoción, de vez en cuando lo recuerdo. Además me obligaron a hacer 2 portadas, porque me subí a uno de esos grupos que tenemos en Facebook, ¿no? De un par de propuestas de portada, y ganó esta, ¿no? Tenía así como una letra más clásica, ¿vale? Pero hubo un grupo de fans un poco ochenteros que me pedía esto. Más esa. A mí me gusta más esa. Ese detalle así con la orca colgando la O y tal, ¿no? Entonces, la gente que le gustaba esta era súper fan de esta portada. La opinión mayoritaria era mucho más la otra. Sin embargo, los que querían esta, la querían por nariz. Tenía que ser esta. Y al final, pues me lo planteé porque recuerdo si eran 200 personas o una burrada así, los que querían la portada roja. De pedidos, digamos, de reservas previas, antes de su lanzamiento. Entonces, pues, tuve que decirle a la imprenta, oye, mira, hazme una tirada en esta portada y luego ya todos los demás lo hacen. Ahora que dices eso, me viene bien para preguntarte, porque hasta ahora no hemos dicho cómo se han publicado, con quiénes están publicadas, si se han autopublicadas. Pues mira, los 2 primeros libros yo los hice con una editorial malagueña, ¿vale? Que se llama Ediciones del Genal, los 2. Ya vamos, ya estaba en catálogo de librerías, de el Corte Inglés, todas partes, ¿no? Pero yo llegué a un momento en que me di cuenta que realmente los escritores que no éramos famosos, y además yo no me metí al mundo de las redes sociales hasta el año pasado, o sea, los 10 años anteriores que he estado escribiendo, me he movido por entornos de prensa, televisiones locales, hacer presentaciones en actos, esto que estaba muy relacionado con temas de religión, pues en cofradías de Semana Santa y tal, pero ya a partir del segundo libro empiezo a meter cosas que no se pueden poner en sitios religiosos, porque no siempre queda bien la parte de la iglesia, ¿no? Porque evidentemente hay luces y sombras, como en todas partes. Entonces, al final, yo me di cuenta que los libros los vendemos nosotros, los escritores. Y llegó un momento en que en agosto del año pasado yo decido abrir mi Facebook. Instagram todavía es una tarea pendiente para mí, no lo tengo trabajado, pero decidí abrir mi Facebook, que era exclusivamente de familiar y amigos que tú conoces cara a cara, a un grupo de gente ya más desconocida, y meterme en foros de lectura, y meterme en grupos de escritores y de lectores y tal. Y la cosa se fue tan de madre que entre agosto del año pasado y septiembre recibí 20 y tantas mil solicitudes de amistad. He buscado en 5.000, lo máximo que se puede tener. Tuve que dedicarme a, bueno, ¿cómo selecciono yo? ¿Con qué criterio selecciono yo o acepto a una persona? Tuve que dedicarme a leer los perfiles de uno por uno de cada una de las solicitudes de amistad que me mandaron. Eso me dejó a mí 2 o 3 meses de trabajo. Para eso hay otra opción, que es hacerte una página. Y en esa página ya te puedes seguir todo lo que... Claro, lo que pasa es que las páginas, todos estamos un poco relativamente hartos. Las páginas de Facebook son... Yo tengo 600 invitaciones a páginas sin aceptar ahora mismo en mi Facebook. Porque me cuesta gestionar 10 grupos o 20 como mucho en los que realmente yo interactúo,
y me muevo realmente en 2 o en 3 como mucho, ¿cómo gestiono yo 600 páginas? Entonces, yo entiendo que para la gente también es un tostón. Y que tú te hagas amigo de un escritor y inmediatamente te derive a tu página, la página yo la tengo, está ahí. Pero que quiero que se meta. Yo estoy trabajando. Cuando hago algo que realmente es de interés literario, lo publico en abierto, hago en público. Y pues 2.000 o 3.000 seguidores que hay ahí, aparte de esos 5.000 que no caben, pues lo pueden ver. ¿Vale? Pero mis tonterías, mis chistes y tal, pues lo dejo para ese grupo de entre 20 y tantos mil que me pidieron amistad cuando abrí las redes, a los 5.000 que acabé seleccionando, ¿no? Y esos son ese día a día. Tú y yo, que somos amigos en redes, pues nos vemos que aparte de cosas de literatura, pues ponemos cosas personales, o también pues hacemos bromas, o nos contamos impresiones sobre otras cosas, ¿no? Y hago lo que es más oficial sobre lo otro. Y Instagram, que es algo que no tiene límites, es algo que tengo que trabajar. Pero bueno, respecto lo que has dicho antes, que en un grupo de lectura hace una semana hubo una persona que me criticó por el hecho de cómo teniendo una página de autor, bueno, un perfil de autor, yo tengo mi perfil personal de Facebook y tengo ese perfil. Como dices tú, las páginas en realidad son muy frías. Entonces yo quería un perfil de Facebook personal, pero que fuera de autor. Y tener, digamos, un contacto más directo con los lectores, ¿no? Y hacerlo un poco más ameno. Yo siempre, a ver, soy de Cádiz, yo es lo que tengo el cachondeo, llevo en la sangre, entonces yo de vez en cuando alguna cosita tengo que poner. Pues fue muy curioso porque una persona me criticó el hecho de que cómo era posible que un autor hiciera esas cosas, tendría que ser un poquito más serio, más riguroso. Y mira, no la mandé más lejos porque no podía, ¿no? Pero vamos a ver, son cosas que en las redes sociales tenemos el problema de que hay gente que tiene la piel muy fina. Y además, mucho más que sudario. Entonces, y además tú, que nos seguimos mutuamente, sabrás que yo no soy de los que pasa de puntillas por las cosas, sino que me meto en los charcos a cosas hechas. Somos iguales en ese sentido. Yo igual, no me entonces, si hay algún tema polémico, porque la gente no habla de política, no habla de religión, no habla de ningún tema de actualidad, no habla de la pandemia, no habla de violencia de género, no habla de nada que esté susceptible a levantar amores y odios. No da su opinión personal hasta que alguien sí lo hace. Pero si lo hace, lo mete en un comentario, pero no publica un post. A eso me refiero, que no son capaces de hacer una publicación propia, sino que se meten en una publicación de otra persona, opinan ahí y quizás a lo mejor sale de puntilla, no como lo que pasó hace 2 días con aquella persona que publicó en un grupo el que le dieran páginas gratis para que tú tengas a 7.000 tíos detrás y tú digas, opino esto, y te pongas a que te partan la cara, porque va a haber gente que te va a partir la cara. Esto es así. A mí cualquier opinión. Muchas veces dice, ¿para qué te metes en esas cosas, chicos? Es que te parece que te gusta. Le digo, sí, me gusta. Me gusta crear opinión, debate. Que ya la gente quiere meterse en charco y polémica, allá ellos. Siempre y cuando tengamos nuestras opiniones, las contrastemos. A mí me ha pasado, y una persona que me ha dado argumentos y me ha hecho modificar mi opinión. ¿Vale? Y totalmente respetable. Y si no, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, contrastamos y tal. Pero si directamente, y la mayoría de la gente entra al ataque. Por ahí el otro día leí una frase que era buena, decía, tendemos a jugar porque es muchísimo más fácil que pensar. ¿No? Pues eso es lo que pasa en la sociedad. Hoy en día la gente, sobre todo la gente que no se pregunta cosas, tiene ideas absolutas. Esto es así. A mí no me mueve de ahí. Yo soy un tío súper flexible mentalmente. Lo decía yo ayer. No quiero que nadie me dé la razón. En el momento en el que más de 5 o 6 personas me den la razón es que me estaré convirtiendo en un dictador.
es una cosa que se me ocurrió el otro día, No, y es que lo veo así, o sea, yo no necesito que nadie me dé la razón. Yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya. Podemos debatir y hablar sobre ello, siempre dentro de un respeto. Pero lo que no puedo es imponer mis ideas a los demás. Eso sí que no. Claro que no, las ideas tienen que ser respetadas y ya está. A ver, también hay que tener un límite, una diferencia entre tu libertad de expresión y también la falta de educación. Falta de educación, efectivamente. Evidentemente, tú puedes decir, no, es que esto está dentro de mi libertad de expresión. No, perdona, también está dentro de tu ética y de tu moral el no faltarme el respeto. Es decir, tú no puedes llegar y decirme, cabrón, hijo de puta, y gordo, ¿no? Sin que realmente estés en un círculo de amigos en lo que yo eso me lo pueda tomar como una broma. No puedes entrar en el insulto, no puedes decir lo que dices todo es una mierda. Es decir, tenemos que tener cierta ética dentro de nuestra libertad de expresión. Es verdad que hay ideas que son verdaderas mierdas. ¿Por qué ¿Para qué lo vamos a negar? Pero bueno, es la suya. La tenemos que respetar. Y como mucho le podemos dar argumentos para intentar convencerlo de que no tiene razón y que cuanto antes cambie esa idea que es perjudicial para él mismo y para los demás, pues más felices seremos todos. Pero eso no significa que no tenga derecho a tenerla, ¿no? Pero dentro de la libertad de expresión, dentro de unos límites de decir las cosas con educación, a mí me parece genial. A mí cuando me hacen críticas de libros, yo tengo la buena suerte o he caído en gracia, que a mí me han hecho 3 malas críticas literarias, nada más, de todos mis libros. Dos de ellas han sido de rituales de castigo y es por razones políticas, más bien, o yo lo entiendo así, por creencias personales. Porque para ti esto no puede ser, el tema que yo estoy tratando de fondo no puede enfocarse así. Por tu experiencia, por tu vivencia y por tus creencias. No puede tratarse de esa manera. Y por lo tanto te remueve por dentro y te hace que crees una repulsa hacia lo que has escrito, ¿no? Y otra me ocurrió, dos me ha ocurrido con los de la saga de Síndone. La mayoría de la saga de Síndone se presta menos a la polémica porque el primer libro es un libro que está súper curradísimo desde el punto de vista de documentación histórica, desde el punto de vista de análisis científico y tal. Entonces ahí uno me ha sacado una pega diciéndome, es enrevesado. La trama es muy compleja y tiene muchos datos y al final a veces el lector se puede perder un poco. Pero mucha gente dice, joder, que va, para nada, si esto es la gracia, lo que yo he aprendido con este libro ha sido la caña, es lo que más me ha gustado. Eso también depende mucho de lo acostumbrado que tú estés a leer un tipo de lectura concreta, ¿vale? Porque es evidente que cuando hay una diferencia abismal entre lo que es la lectura de novela histórica y de novela simplemente pura y llanamente un thriller. O sea, la diferencia es abismal, porque claro, simplemente con la cantidad de datos que puede darte una y otra, ya digamos la diferencia es muy grande. Está lo que acabo de decir, la costumbre que tenga una persona de leer tanto de un tipo como de otra. Si tú incluso en el lenguaje. Novela negra, evidentemente cuando saltes y te metas en una novela histórica vas a decir, Dios, me va a meter fechas aquí, me va a meter no sé qué, no sé cuánto. Claro, no estás acostumbrado. Por eso hay mucha gente que considera, por ejemplo, que Los Pilares de la Tierra, que para mí es uno de mis libros favoritos, es un tostón de cojones, pero claro, para mí no, porque a mí la historia me encanta. Pero al igual que me encanta la historia, me encanta lo que escribo, que lo que escribo es novela negra, es asesinato. O sea, me muevo en ambos mundos. No, pero si la novela está bien trabajada, también tiene su documentación. Es decir, yo para escribir rituales de castigo... Sí, no, está claro. Yo he tenido que contrastar temas de patólogo forense con médicos para decir, oye, ¿estoy diciendo alguna burrada? ¿O está realmente el análisis patológico y forense de tal tipo de muerte se hace así?
Luego, tengo suerte de tener gente que trabaja como funcionario de prisiones, tengo una amiga que es comisario de policía, tengo una amiga y otro amigo que es Policía Nacional, entonces, y tengo varias personas que trabajan como abogados y otro que es fiscal. Entonces, en todo ese entorno de cómo realmente funciona el mundo judicial, el mundo policial y la parte forense y la parte judicial, me he podido meter y he podido documentarme para que esto tenga cierto rigor desde el punto de vista a la hora de marcar una parte de ficción, tenga credibilidad. Y se puede hacer también. Pero el lenguaje que yo utilizo para esta novela es muchísimo más llano, es muchísimo más coloquial que el lenguaje que utilizo yo en el primer libro de Síndone, que luego lo he ido suavizando. Porque no es lo mismo hacer hablar a Cristo, que ha sido de las cosas más difíciles que he hecho, y que además suene creíble, porque uno de los fallos, en mi opinión, me voy a meter con mi amigo JJ Benítez, de Caballos de Troya, es que cuando se le da voz a Cristo no es creíble. El Cristo que tú conoces a través de los evangelios es un tío que tiene una profundidad y un carisma y una carga brutal en cada palabra que dice. Y eso o lo tienes y lo sientes por dentro y tienes como una especie de inspiración divina a la hora de inventarte algo que no sea texto evangélico, o si no, no puedes ponerle voz a alguien que realmente es un icono tan importante para tanta gente. Y eso creo que lo conseguí en ese libro, poner palabras que no son texto evangélico en voz de Cristo y que, salvo un tío que sea súper conocedor de la escritura, no va a diferenciar. Y esto no, esto es alegría y jarana, no tiene nada que ver, ¿no? Esto es gente que se va por ahí por la noche de marcha y tiene un vocabulario coloquial, muchos tacos, hay sexo, en Apocalipsis también. Bueno, ya para cerrar la entrevista, después de estos rituales del castigo, ¿qué hay, Óscar? ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Tenemos algo pensado más? Sí, estoy con Caneto. Estoy terminando de escribir una novela, a ver cuándo la puedo acabar. Está muy avanzada, llevo como 130.000 palabras, una cosa así, y quedarán a lo mejor, no sé, 50.000, como mucho o menos, ¿no? Para terminar el libro. ¿En qué género lo situamos? Caneto va de una historia real que ha sucedido en un pequeño pueblecito de Sicilia. Para que nos hagamos una idea, Caronia es realmente es una ciudad pequeña, una ciudad costera, como si hablásemos de Torre del Mar, no sé si la gente lo conoce, ¿vale? De hablar de una pequeña ciudad costera y luego pues una pequeña pedanía, o el Rincón de la Victoria, y luego está inmediatamente la Torre de Benalálamo. La Torre de Benalálamo tiene un pueblo arriba, pero luego en la playa tiene una pequeña pedanía, o viven 100 y pico personas. Pues Caneto es una pequeña aldea de 100 y pico personas en la playa, perteneciente a Caronia, ¿vale? En Sicilia, en la isla de Sicilia. Y desde principios de 2004 hasta hace no mucho, ahí ha habido un quebradero de cabeza que a España ha llegado poco, un titular, pero que ha vuelto el pueblo y la comunidad científica del revés durante mucho tiempo. Y es que se estaban produciendo fenómenos paranormales que no tenían explicación, por eso son paranormales, pero es que además se han tomado, eran tan prolongados en el tiempo y perjudicaban a la vida de 100 y pico personas de una población, porque se incendiaban sus viviendas por la cara, había combustiones espontáneas. Pues al final, después de varios años, esto empezó en 2004, pues en 2005, en mayo de 2005 me parece que fue, se nombró un comité de expertos, después de haber habido 100 y pico incendios y de haberse quemado unas cuantas casas, algunas enteras, un par de ellas enteras, otras no, otras consiguieron llegar a tiempo y salvaron los muebles, ¿no? Pero la cosa se puso en plan pánico histérico, todo el mundo. Se habló de
endemoniamiento, del Ouija, el Papa ordenó que se bendijeran las casas y Juan Pablo II mandó una epístola en la que bendecía a la población y el pueblo de Caneto. Se formó un follón muy gordo y acabó el alcalde desesperado, perdido, teniendo que haber deshabilitado el pueblo y realojar en un hotel a la población. Acabó pidiendo al gobierno de Silvio Berlusconi que mandaron el comité científico y que dijera aquí qué está pasando, ¿no? El comité científico empezó barajando muchas cosas, empezó barajando una línea de ferrocarril que pasaba muy cerca, que tuviese una sobrecarga de energía, que estuviese irradiando, lanzando rayos y provocando incendios en determinadas viviendas, nada, movimientos magmáticos, energía, ¿cómo le diré? Ondas electromagnéticas producidas por el movimiento del magma en el manto, porque está en una zona volcánica, ¿vale? Y se van desvelando muchas cosas y no es ninguna. Y al final se tiran 4 años investigando allí y acaban sacando unas conclusiones muy gordas. Unas conclusiones que son silenciadas, se meten la justicia por medio y el gobierno por medio, las acalla, luego intentan dar otra versión y buscan cabezas de turcos. Y ahora te has metido tú. Eres el último que te has metido ahí. Entonces, estoy terminando eso. Y estoy ya prácticamente en esa fase final en la que está terminando la investigación científica y voy a empezar el desarrollo de los poderes van a manipular la información. Pues, Óscar, te deseo el mayor de los éxitos, que sigas cosechando los éxitos que llevas hasta ahora y con esta última novela que está en el horno todavía, que sea así. Supongo que será también autopublicada. Sí, o sea, lo que te había comentado antes, las 2 primeras eran editoriales y luego las siguientes al final, en vista de que realmente me di cuenta de que quien vende eres tú, lo hice a través de Amazon, porque Apocalipsis y Rituales de Castigo han sido aprovechando la pandemia. Una salió en abril de 2020 y la otra salió en agosto de 2020. Estaba trabajando de forma paralela, ¿vale? Y ahora Caneto, pues voy así, porque es que y esto me ha abierto un mundo infinito. Es decir, que yo pueda vender libros en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Chile. Eso no me lo había conseguido ninguna editorial pequeña. La cosa es que me fiche Random House, que me fiche Planeta. Eso quisiéramos todos. Claro, entonces ahí ya ellos me abren la puerta a un mundo mucho más grande, ¿no? Pero si yo trabajo en una editorial pequeñita, llegar... Yo sé que todavía queda un sector del público, el lector, de ir a la librería, y que es un sector que tiene todo el derecho del mundo a vivir, y que ojalá pudiésemos llegar a él. Pero el que vende miles de libros autopublicados no puede distribuirlos librería a librería, porque asume un riesgo muy grande. Tú no puedes coger e invertir 30.000, 40.000 euros que no tienes en distribuir una tirada de libros que no sabes si se van a vender en esa librería o el que la está pidiendo está al lado. Entonces, esto de a mí me hacen encargos, yo envío por correo bajo demanda ejemplares dedicados y luego das tú la opción a que, ya sea en formato digital, ya sea en formato impreso, en cualquier país del mundo, las personas puedan solicitar tu libro bajo demanda y Amazon te lo imprime y te lo envía a tu casa. Pues ha sido una revolución. La verdad que ha sido una revolución que yo creo que está para quedarse. Totalmente, totalmente. De hecho, la mayoría de las entrevistas que... Porque todos tenemos buenos amigos en el sector librero, pero ¿cómo compites con estos monstruos? Y tú mismo como autor dices, ¿y qué beneficio me puedes aportar tú cuando esto me ofrece un público inmenso? Otra cosa es que yo con mis propios medios o con mi propia trabajo, virtud o la calidad de lo que escriba llegue más o llegue menos. También hay mucho marketing, ¿no? Si saltas
si de este libro, que tiene su polémica gorda, ¿vale? Esto saltara a un medio de comunicación y me pusieran mal, ¿vale? Pues probablemente venderíamos churros. Ya tendría la publicidad suficiente. Exacto. Espero que llegue algún día. Bueno, Óscar, tenemos que cerrar la entrevista. Te doy las gracias por haber estado aquí. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ahora te dejo que te despidas. Se me ha pasado el tiempo volando, no sé ni la hora que es. Primero vamos a despedirnos de todas las personas que hayan estado y sobre todo las que vayan a estar en YouTube, que normalmente tienen más visualización esta entrevista allí. Y bueno, ya que os pasáis por allí, pues lo dicho, como siempre digo, un like, una suscripción para que el canal vaya subiendo y podamos seguir ayudando a todos estos autores que se pasan por el canal como Óscar. Y poco más, lo vuelvo a repetirme. Muchísimas gracias, Óscar, por esta masterclass que nos has dado, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y nada, te dejo que te despidas y cerramos la entrevista. Un abrazo muy fuerte para todos y que sigamos leyendo y escribiendo. Mucho éxito. Óscar, un abrazo. Hasta siempre.